Mi Mundo TEA, a los cuales queremos saludar con especial cariño y afecto ya que cumplen un año de trabajo. El que ayuda a construir con interés su propia comunidad disfruta de la satisfacción de ver los resultados de su esfuerzo. Siempre está ante sus ojos. El que no responde al llamado de los de su propio pueblo o de su propia ciudad cuando lo invitan a hacerla más grande y mejor, carece del espíritu que ha hecho grande su patria. Todos pueden aprender, pero no todos el mismo día ni de la misma manera. Lo raro nos hace extraordinarios. El trastorno espectro autista es bien conocido por presentar una triada que afecta en el área social, dificultades en la relación social y en las vías de la interacción social, en el área comunicativa, disminución de la comunicación verbal y no verbal, y en la esfera imaginativa, afectando el juego, a los intereses, y podríamos agregar el entendimiento con los otros. Es por ello que es importante dar a conocer que los alumnos y alumnas con trastorno espectro autista tienen fortalezas y debilidades académicas como todos los estudiantes, pero los efectos del trastorno exigen diferentes estrategias docentes para descubrir y aprovechar estas fortalezas y ayudarlos a aprender con éxito. Es por ello que se generó esta iniciativa de capacitación trabajando con estudiantes autistas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes dentro de la sala de clases. A continuación, la educadora de párvulo y cofundadora de Fundación Mi Mundo TEA, señora Orieta Gómez, se dirigirá a ustedes. Don Jorge Ramos Barra, don Juan Bravo, público general, buenos días. Primero fue un pensamiento, luego un sueño y desde hace un año ya una realidad por tus hijos y mis hijos, Fundación Mi Mundo TEA Cañete. Fundación Mi Mundo TEA es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo trabajar en crear concienciación y luchar por los derechos de los niños y niñas, jóvenes y adultos de nuestra comuna que cuentan con un diagnóstico de la condición del espectro autista, cuya condición es considerada una discapacidad según la ley número 21.545. Las personas con autismo muchas veces son invisibles para la sociedad y solo nos fijamos en las limitaciones, pero para los padres no es así, porque día a día nos esforzamos por dar lo mejor de cada uno a este bello ser de corazón puro y noble que solo busca ser comprendido y aceptado dentro de esta sociedad sin pedir nada a cambio. Sin duda, este primer año de trabajo no ha estado exento de algunas dificultades, pero sí podemos decir que con un trabajo arduo de todo el directorio hemos logrado realizar diferentes acciones. Hoy somos parte de diferentes mesas de trabajo en el área de educación y salud. Al día de hoy pertenecemos a la red de autismo de la provincia de Arauco y en la región del Biobío conjuntamente pertenecemos al movimiento neurodiverso a nivel nacional y prontamente seremos parte de la Federación Nacional de Autismo. Formamos parte además de la Mesa Regional de la Discapacidad. Dentro de este año podemos contarles que hemos realizado más de 100 horas de capacitación a padres y cuidadores en temas como selectividad alimentaria, cuidado y derechos de personas en condiciones de autismo, ley de autismo y otros. Realizamos además el primer seminario de la inclusión en la comuna de Cañete, el cual contó con el apoyo de la agrupación de padres a ganar Talcahuano y la psiquiatra infantil juvenil, la doctora Marcela Álvarez, del Hospital Higueras de Talcahuano. Hemos además aportado la capacitación a más de 200 profesores y profesionales del área relacionada con la educación de las comunas de Cañete y Teruel, en temas como el autismo, estrategias en el aula, psicomotricidad de niños y niñas autistas, habilidades comunicativas, funciones ejecutivas, entre otros temas. Con el apoyo de la neuróloga infanto-juvenil doctora Paula Arriagada y cofundadora de la Fundación Juan, quien vino desde la ciudad de Valparaíso,
presentamos al alcalde, hoy aquí presente, don Jorge Ramírez Barra, la necesidad de desarrollar el proyecto de la creación del primer centro comunal de autismo para la atención de niños, niñas y jóvenes en condición de espectro autismo, proyecto que sería único en la provincia de Arauco. Y hoy, 29 de septiembre, estamos celebrando este primer año de aniversario con una visita muy especial desde la ciudad de Santiago, la señorita fonóloga Francia Castro, mujer quien además vive la condición del espectro en primera persona. Ella nos aportará con una charla dirigida a profesores, profesores y educadores de párvulos de nuestra comuna. Por eso, damos gracias a Dios por haber podido generar lazos con instituciones desde Calama hasta Puerto Montt. También agradecemos al señor alcalde y al Consejo Municipal por haber obtenido nuestra primera subvención municipal, la cual ha aportado para que hoy estemos acá hablando de autismo. Muchas gracias. Dejo con ustedes a nuestra expositora, la señora Francia Castro, fonoaudióloga y terapeuta de la comunicación, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con experiencia en el área de espectro autista. Así también participa y entrega contenidos para agrupaciones ligadas al espectro autista, especializándose en el área de espectro autista para sintomatología leve, moderada y severa, abordando la comunicación y conducta disruptiva. Sí, más o menos. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha muy bien? Muchas gracias. Bueno, aprovecho de también agradecer a don Julio Quesada. Bueno, yo no podría estar acá de no ser por él. También aprovecho de agradecer como entidad a la Fundación PEA Cañete. Y bueno, tal como dice aquí el título, yo soy fonoaudióloga dedicada al espectro autista. Yo no tengo la disposición o la ponencia de decir que soy experta o soy especializada, porque es un tema del que uno siempre está aprendiendo, independiente de los años, independiente de todos los descubrimientos que se están haciendo al respecto. Y de hecho cada día más estamos conociendo acerca del espectro autista, nuevos descubrimientos en todas las neuroimágenes, en cuanto a las neurociencias, y eso de alguna manera cada día nos da aportes nuevos de cómo entender la cognición. Bueno, la idea de esta clase es poder no solamente hablar de aspecto técnico. Yo algo que siempre comento, por ejemplo, en las clases que yo entrego, es que esta temática tiene mucho de aspectos socioemocionales, pero de lo que yo me he dado cuenta es que las capacitaciones lo que menos abordan es el aspecto socioemocional, muchas veces muy técnico, muy centrado en el niño, y créanme que el niño siempre es la punta del iceberg. ¿Qué está en la profundidad de ese iceberg? Es la familia y el entorno. El entorno, ¿por qué? Porque el espectro autista es ecológico. Y como es ecológico, finalmente, cuando uno habla de un estudiante espectro autista, uno habla en verdad de una familia con espectro autista. Porque es tanto el impacto a nivel emocional que finalmente, de alguna manera, hermanos, padres, abuelos se ven afectados. Entonces, ¿qué está pasando con las capacitaciones? ¿Por qué están siendo muy técnicas? ¿Por qué están abordados desde la mente y falta a nivel de lo socioemocional? Porque quizá es algo de lo que carece nuestra sociedad. Porque desde muy temprano nosotros podríamos decir, pero la educación primaria o la prebásica podría caracterizarse por la educación socioemocional. En vez de eso se prioriza que los chicos se saquen 7 muchas veces, tengan los contenidos de currículum que yo no digo que sean adecuados, que es adecuado
pero también eso podría complementarse con el aspecto socioemocional. Bueno, como ahí decía la presentación, yo salí de la Universidad Católica, ¿verdad? Uno dice una universidad excelente y todo eso, pero créanme que a nivel de solidaridad, de empatía, todo ese contenido, uno puede decir, hay mucha exigencia. Hay mucha exigencia, hay tasas de suicidio también, suicidio de estudiantes, por la sobrecarga también de las materias. Entonces, bueno, aquí yo sé que ustedes son educadores, pero cuando uno habla con las familias que son los principales afectados, uno puede decir, ¿por qué me tocan tantos profesionales que me dicen el diagnóstico de una forma tan brutal? ¿Por qué me tocan esos profesionales que no se ponen en mi lugar y que me juzgan? ¿Cómo crío a mis hijos? ¿Cómo puedo reaccionar ante una descompensación en medio de la calle? ¿Por qué eso está pasando en los profesionales que se supone que son la eminencia y aún así pareciera que tuvieran una discapacidad del corazón? ¿Cierto? Pero no se habla de la discapacidad del corazón, se habla de la otra discapacidad. Pero ¿qué pasa con la discapacidad del corazón que hace daño, que daña al otro? Porque la movilidad reducida, ¿qué tanto daña al otro? ¿Entienden o no? Entonces, esa es la invitación. La invitación es que sea una exposición nuevamente técnica, sino que concienticemos la importancia de la habilidad socioemocional en el manejo del espectro autista. Porque esto tiene mucho de socioemocional, aunque ustedes no crean. Yo cuando he tenido la oportunidad de trabajar con la familia, yo me doy cuenta que algo que las familias agradecen mucho es que sean escuchadas y que tengan las herramientas para poder proyectar sus emociones en los niños de una forma más consciente, ¿no? Entonces, sí funciona. Bueno, aparte de los contenidos que vamos a hablar el día de hoy es primero cómo los criterios diagnósticos, según el DSM-5, que es el manual de la Sociedad Americana de Psiquiatría, el APA, influye en lo que son las conductas disruptivas. Después vamos a hablar acerca de las dificultades de la generalización de los aprendizajes en los estudiantes. Después vamos a hablar de habilidades en la comunicación o dificultades de la comunicación, tanto en chicos verbales como preverbales. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué no verbales? Ya, lo que pasa es que desde la comunidad autista ha sido bastante criticado el término no verbal, porque muchas veces anula. Bueno, personalmente pienso que más allá de la nomenclatura es importante siempre dirigirse a la comunidad de forma respetuosa, porque los términos siempre cambian. Ante la Asperger estaba el síndrome de Rett dentro del paraguas de estos trastornos de neurodesarrollo y ahora sacaron el síndrome de Rett, desapareció el término síndrome de Asperger. ¿Me entienden? Y finalmente vamos a hablar acerca de la rigidez del pensamiento y la saturación sensorial dentro de este trípode de las conductas disruptivas. Y bueno, como siempre, agradezco a los fonoaudiólogos Macarena Cruz y Miguel Higuera. Ellos son mis supervisores y además son fonoaudiólogos muy entendidos en la materia. Muchos de estos contenidos son gracias a ellos. Contenidos que son prácticos, contenidos que están en torno al abordaje familiar y que lamentablemente yo siento que es de lo que carecen muchos cursos. Ya, vamos a hablar un poco acerca de los criterios de diagnóstico en torno al espectro autista. Sabemos que la Sociedad Americana de Psiquiatría habla de principalmente dos criterios diagnósticos que son la dificultad de la interacción social y la comunicación y los intereses restrictivos o repetitivos. Hay que tener ojo ahí porque muchas veces va a estar solamente un criterio. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, un estudiante solamente tiene el criterio A? Eso puede pasar, que no tiene el área B. Bueno, hay un diagnóstico dentro del DSM-5 que es el trastorno de la comunicación social pragmático
Cuando yo escuchaba acerca de ese diagnóstico, se habla muy poco de ese diagnóstico y son muy pocos los estudios, son bastante recientes, pero sí es un diagnóstico diferencial que se podría confundir con el espectro autista. Y otro diagnóstico que también podría ser un diagnóstico diferencial es la apraxia del habla infantil. La apraxia del habla infantil tiene varias semejanzas con el espectro autista en cuanto a lo que son las conductas disruptivas, las dificultades de la expresión oral. Pero claro, obviamente hay diferencia y a muchas personas les complica, a muchos profesionales les complica hacer el diagnóstico diferencial. Por si acaso, para que sepan, bueno, a lo mejor alguien no sabe, un diagnóstico diferencial tiene que ver con confundir un diagnóstico con otro. Pensar que a lo mejor es TEA, pero en verdad era apraxia del habla. ¿Qué otros criterios también están dentro del espectro autista? Los síntomas deben presentarse desde un periodo temprano del desarrollo. ¿Por qué? Porque el pic de la sintomatología autista es entre los 4 y los 5 años. Es el pic y con el tiempo se va haciendo más atenuada la sintomatología, pero en la adolescencia pueden aparecer comorbilidades como el trastorno de ansiedad generalizado, como el trastorno bipolar, como el trastorno depresivo mayor o menor. Entonces, hay que considerar que en sí mismo la sintomatología propia del espectro autista es de los 4 a los 5 años. Evidencia de ello es, por ejemplo, la evaluación diagnóstica llamada el ADR. El ADR es una entrevista dirigida a padres que consiste en recabar antecedentes del día a día, del diario vivir, de la funcionalidad de los estudiantes, y hay preguntas que no arbitrariamente están enfocadas entre los 4 y los 5 años. Es de forma bastante ligada a la información, porque como es el PIC de los síntomas entre los 4 y los 5 años, por eso en esa entrevista padre se vincula a esa edad. ¿Y qué más? Tenemos el criterio de los síntomas suponen deficiencias importantes desde el punto de vista de diversos contextos, no solamente en un contexto, el hogar, el entorno social, escolar. ¿Por qué? Porque muchas veces los chicos pueden tener mutismo selectivo, que es una evaluación ligada a lo psicológico, y solamente en un contexto los chicos tienen dificultades en la comunicación, pero si es en todos los contextos, ahí uno dice puede haber espectro autista. Y las alteraciones nos explican mejor por una discapacidad intelectual o por un retraso global del desarrollo. ¿Por qué? Porque muchas veces los chicos que tienen afectación intelectual, el área social no está con dificultades tan acentuadas como en el espectro autista. Ahora, de que pueden venir juntos, sí, pueden venir juntos, todo va a depender del desempeño del área social. La pregunta está acoplando mucho, ¿no? Como que es incómodo, ¿no? Gracias. Bueno, pensando en los criterios diagnósticos, una pregunta frecuente que siempre aparece en las clases es el tema de conducta disruptiva. A mucha gente le interesa ese tema de conducta problemática. Y de esto se puede extraer uno de los orígenes más frecuentes de una conducta problemática tiene que ver con la saturación sensorial, tiene que ver con la rigidez del pensamiento y la dificultad de la comunicación. De hecho, la mayor parte de las veces no es blanco y negro, sino que se da más de un elemento, y eso explica también por qué los chicos muchas veces no tienen como mucha salida. Y siempre, pienso lo siguiente, siempre el enfoque preventivo es el más efectivo. Siempre la prevención es la más efectiva porque una vez que el incendio empieza, uno no sabe hasta dónde va a llegar. Porque uno puede decir, empezó el incendio, vamos a tapar con paño húmedo,
y se va a solucionar. ¿Y qué pasa si no se soluciona en ese momento? Entonces ahí empieza la desesperación y es mucho más difícil tomar buenas decisiones. Bueno, yo ahí muestro un iceberg. ¿Por qué? Porque, como yo le había mencionado anteriormente, siempre el estudiante es la apariencia, es la fachada. Pero ¿qué pasa detrás de todo ese fenómeno, verdad, que es la conducta de los chicos? No solamente hablamos del entorno familiar, sino que también hablamos de una cultura que es la cultura del adultocentrismo y la cultura del oralismo. Vamos a empezar por la primera. La cultura del adultocentrismo, que está muy integrada en nuestro subconsciente, es aquella cultura donde el adulto muchas veces es la prioridad a nivel de los medios de comunicación, a nivel del aprendizaje, a nivel de cómo yo me posiciono, ¿cierto?, en los roles sociales. Y sabemos que muchas veces los rangos etarios que son extremos, como los adultos mayores o los niños, son los más vulnerables y son los que muchas veces no tienen mucha voz, son más invisibilizados. Es distinto, por ejemplo, como en el Medio Oriente, en Medio Oriente o en China, en Japón, las personas adultos mayores son eminencias, que tienen otra visión, son más respetadas, pero sabemos que en nuestra sociedad no es así, al menos en nuestra cultura chilena no es así. Frases como, tú no tienes por qué opinar, es que tú eres muy chico para eso, es que si yo hablo tú tienes que quedarte callado, nadie te está preguntando. Todas esas frases tienden a la no validación del niño y del estudiante y por lo tanto quedan. Piensen que la infancia es lo que siempre queda. ¿Por qué? Porque estamos en pleno desarrollo, en plena búsqueda de cómo entendemos el mundo, y muchas veces los adultos que vemos el día de hoy son la infancia herida que no se recuperaron. Entonces es muy importante validar la infancia, es muy importante que nosotros nos encontremos, porque los niños no se encuentran, porque todos tenemos niños, ¿verdad? Y el adultocentrismo no es traición. Por ejemplo, esto es como más práctico, me gustan estos ejemplos, porque yo siento que falta hablar más de esto. Bueno, en la terapia, yo algo que veo que es muy propio de la cultura adultocentrista es que los papás digan, no, pero no te pares, anda donde la tía, ven. Pero los niños se paran, ¿o no? Hay un momento en que se paran y como que ya volaron, así están por allá los niños, y como que los papás quieren traer y bajar. Los toman y dicen, no, pero no te. ¿Y por qué tiene que venir? ¿Cierto? Para que sigamos trabajando. Ya, pero veamos primero, déjelo que hagan una. A ver qué pasa para conocerlo más, para ver sus reacciones y también para saber cómo funciona su procesamiento sensorial. Porque algo me está diciendo esa conducta, ¿verdad? Esa conducta me está diciendo, me cuesta quedarme sentado, necesito buscar un estímulo para yo poder descansar, y ese estímulo me regula sensorialmente. Y eso tiene que ver con el procesamiento sensorial, porque una comorbilidad muy frecuente en el espectro autista son los trastornos de procesamiento sensorial. Por eso es tan importante la evaluación del perfil sensorial por un terapeuta ocupacional formado en integración sensorial, y a través del perfil sensorial nosotros estudiamos 8 sistemas sensoriales que son, ¿cierto?, los 5 que todos conocemos: el gustativo, el olfatorio, el visual, el auditivo y el táctil. Y a estos 5 se suman 3 nuevos, que es la propiocepción, el vestibular y el interoceptivo. ¿Por qué a muchos chicos les cuesta el sistema de ir al baño, por ejemplo? ¿Ah? ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, claro, sí. Son 8 sistemas sensoriales
primero los 5 que todos conocemos, el olfativo, gustativo, el táctil, visual, auditivo, y los otros 3 que son el propioceptivo, el vestibular y el interoceptivo. Bueno, el interoceptivo, pero ¿qué es el interoceptivo? ¿Cierto? El interoceptivo tiene que ver con la explicación de por qué a muchos chicos les cuesta el control del esfínter y este tema de ir al baño. Ustedes se han preguntado cuál es el fenómeno que está detrás de eso, ¿no? Y eso tiene que ver con ser consciente de cómo yo me siento y aceptar cambios corporales en mi interior. O soy una persona autista o parece que mi corazón está latiendo más rápido y antes no pasaba eso. O ahora siento un escalofrío en mi espalda y también empiezo a tener pensamientos ansiosos con finales catastróficos. A lo mejor eso puede tener un nombre, a lo mejor ese nombre puede ser el miedo, ¿cierto? Pero ese nombre, esa etiqueta miedo, nació por cambios corporales primero. Yo primero, para identificar el miedo, primero tenía que darme cuenta de el aumento de la frecuencia cardíaca, la sensación subjetiva de en el fondo como sentir helado con baja temperatura de la espalda y darme cuenta de que mis pensamientos habían cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí igual hay una crítica. Nuestra terapia está enfocada en trabajar las emociones directamente, pero no tenemos esa base de primero conocer los cambios fisiológicos corporales, que es más primitivo y más básico, ¿no? Entonces, de eso tiene que ver la interocepción. Primero yo ser consciente, ser capaz de decir, oh, siento un dolor, oh, mi corazón late más rápido, oh, tengo hambre, ¿cierto? Entonces, estos 8 sistemas sensoriales tienen que ver con el perfil sensorial. Actualmente el perfil sensorial que tiene la estadística más actualizada es el SPM2. Y bueno, ahí junto a otras escalas de habilidad adaptativa, los terapeutas ocupacionales hacen su labor en el perspectiva, porque la autonomía siempre está afectada en autismo. Y bueno, la saturación sensorial tiene que ver con el perfil sensorial, porque estos 8 sistemas sensoriales pueden estar afectados de una u otra medida, pero piensen que nunca es uno, siempre más de uno. Puede ser lo auditivo, lo visual, vestibular, propioceptivo, táctil. Y por ejemplo, si los chicos tienen dificultades con las luces del hospital, porque en el hospital lo que no hay es blanco, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuál es la propiedad física del color blanco? ¿Alguien sabe, no? ¿Hay como alguien quiere responder o no? ¿Le van a micrófono? Bueno, no se preocupen. No se preocupen, ¿sabe por qué? De hecho, ustedes tienen que decir, no sé. ¿Verdad? No tengo idea. A ver, ¿quién se atreve? Digan, no sé. Muy bien. Eso me gusta a mí, ¿verdad? No. Te voy a contar una pequeña historia. Bueno, esta historia es de cuando yo me introduje en el tema del espectro autista, porque yo no quería trabajar con niños autistas, porque yo sabía que era un tema complicado y lo otro que la gente igual a mí me iba a pegar, me iba a juzgar, porque yo también era espectro autista. Pero, ¿qué pasa? Que nació mi sobrino autista, y además era un niño preverbal, un niño que era no hablante. Y donde menos nos dan herramientas, esos chicos no hablan. Donde menos nos dan herramientas, ¿verdad? Solamente nos enseñan a trabajar con chicos que no hablan. Y en más, yo diría que en la universidad solamente me enseñaron a trabajar con chicos de tipo de alto funcionamiento o alto o lo que sea. A mí eso me enseñaron en la universidad. Y créanme que el menor porcentaje son esos chicos. ¿Y por qué? ¿Será porque los profesores no sabían más? Bueno, no están que ver, ¿cierto? Estoy hablando mal de esto.
Entonces, hay un momento en que uno toca fondo y uno dice, sabes que no tengo idea cómo ayudar a mi sobrino. Nada de lo que la universidad me dijo me sirve. No tengo idea de nada, no sé nada, necesito ayuda. ¿Cierto? Y yo creo que ese es el paso más importante. El paso más importante no es dar una charla frente a otras personas, no. Sino que reconocer que uno no sabe. Aceptarlo y hacer algo al respecto. ¿Sí? Eso, bueno, las cosas que son más invisibles son las más importantes, increíble, ¿no? Entonces yo en eso de pedir ayuda, yo conocí a Macarena Cret, que es mi supervisora y con quien yo aprendí muchísimo. No solamente el aspecto técnico, sino también el aspecto más humano. Y así fue como yo me introduje en el espectro autista. Entonces, por eso yo les digo, si ustedes no saben, digan, no sé, así orgullosamente yo no tengo idea, ¿cierto? Porque ese es en el fondo el paso más grande. Ese es el paso más grande. ¿Cuántos profesionales no han dado ese paso? De reconocer. Sí, ese es un ejemplo. Sí. Bueno, cuando uno toca a fondo, lo único que queda es subir nomás, ¿cierto? No te queda, pero hay que subir nomás. Entonces, por eso yo les decía, le hacía la pregunta. Entonces, bueno, volviendo al tema de lo visual, algo que es bien característico de los hospitales y del baño también, porque ay, a mí me da el miedo el baño, por eso nuestro baño a lo mejor puede ser un aspecto visual, porque hay mucho blanco, y hay niños que, claro, da la percepción de que les tienen miedo ir al baño, pero no sabemos qué medida eso puede ser un tema sensorial, visual, porque el blanco, una propiedad física que tiene es que refleja la luz. Y como refleja la luz, entonces es mucha información para ese estudiante, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con el sistema visual, también tiene que ver el sistema auditivo, porque en general la sala de clases, como tiene muchos niños, hay mucho ruido muchas veces. Otras cosas que pasan es que en el patio a veces hay música muy fuerte, los parlantes están a gran intensidad, y ahí uno busca estrategias que son más preventivas o contingentes que el uso de estos audífonos aislantes de ruido o audífonos que son un poco más permeables, ya, porque hay unos que bloquean, o sea, totalmente el ruido, y hay otros que sí dejan pasar un poquito más, ¿verdad? Con tal de que sea más adaptativo y en algún momento nosotros podamos acostumbrarnos a ese estímulo. ¿Qué pasa si el sistema táctil? ¿Qué pasa si el sistema táctil está afectado? Lo táctil. Bueno, ahí cuando aparecen estas dificultades con la etiqueta, por ejemplo, usar zapatos, también con la aprehensión del lápiz, porque la atención del lápiz es un tema, ¿verdad? Porque hay hipotonía, porque hay, en el fondo, hay una necesidad táctil de presionar más, ¿cierto?, la forma cilíndrica del objeto. Pero ¿qué pasa cuando el chico es hiporresponsivo muchas veces? O necesita apretar más el lápiz porque cuando yo lo tomo así no lo siento, pero cuando yo lo aprieto, ahí sí lo siento el lápiz. O necesito dar un abrazo gigante y muy fuerte porque así yo estoy dando un abrazo. Me falta esa información. Yo no recibo la información como el resto y por lo tanto necesito otras estrategias. Por ejemplo, tocarme de la espalda con algunas personas. A veces yo me acerco a las personas, bueno, imaginemos que es una persona. Yo me gano así. La persona se incomoda porque yo como que siempre la estoy tocando o paso al lado de ella. Oye, pero es que este niño que es mal educado. ¿Por qué pasa? ¿Por qué no respeta mi espacio personal? ¿Verdad? A lo mejor lo necesita. A lo mejor es una búsqueda táctil, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los chicos tienen dificultades vestibulares? Muchas veces, bueno, son esos chicos que giran, ¿verdad?
Y ahí es cuando volvemos a este caso de un paciente mío, un usuario mío, que el papá dice, ¿te acuerdas o no? Este papá. Pero no, ¿cierto? Yo le dije al papá, mire, déjelo, no va a ver qué pasa. Y bueno, lo que hacía este niño era girar, darse vuelta un rato y volvió. Lo dejamos solo y volvió. De hecho, volvió mejor. Porque cuando los chicos quedan mucho rato haciendo la actividad, empiezan un momento en que se empiezan a cansar y empiezan a rendir menos. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos chicos? Es como yo les digo que es como hacer mini recreo. Ese va a ser un mini recreo, y él maneja su mini recreo, ¿ok? Entonces el chico gira y cuando vuelve, también volvemos a ese desempeño del inicio por el descanso, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿cómo será en la escuela si los profesores tuvieran ese mini descanso? A lo mejor también pasaría lo mismo. A lo mejor después de ese mini recreo volveríamos frescos. Entonces yo también se cuestiona qué pasaría si en todos los empleos hicieran lo mismo. Que haya como un mini recreo, ¿verdad? Un mini descanso. Bueno, hay gente que le dice pausa activa, bueno, ahí va a depender. Quizá también la salud mental sería diferente, ¿no? Es importante hablar de estos temas, salud mental, inteligencia emocional, es importante visibilizarlo porque se está hablando poco, no sé por qué. No se le está dando la importancia. Entonces, bueno, ese mismo niño, ese mismo estudiante, otro día también el papá decía, pero ven y responde aquí. Pero no, responde rápido. ¿Y por qué tiene que responder rápido? Y el papá le dice, no, pero la palabra es así. Y le pregunta varias veces. Entonces, ¿y por qué tiene que responder rápido? ¿Démosle su tiempo? Se demora un poquito, unos segundos, pero igual responde, ¿verdad? Entonces yo le explicaba a ese papá, la idea es que sea lo menos adulto dependiente ese niño. Porque si ese niño siempre está dependiendo de que el adulto le esté catequeando, tampoco se ve la idea, porque el día de mañana no va a estar el adulto ahí, insistiéndole en que responda. Entonces, bueno, como varias veces lo hace, este niño de nuevo se paró, estábamos haciendo una actividad de encaje, estábamos con unos encajes de madera que tienen insectos, había una mariposa, una hormiga, un saltamontes, que por ejemplo esas actividades no las uso para que los chiquillos encajen. Bueno, a no ser que tenga dificultad en eso, pero como yo soy fonoaudióloga, yo trabajo la comunicación en ese caso, pero ¿cómo? Lenguaje comprensivo. Yo le digo 2 veces al niño, mariposa. Yo espero. No le digo mariposa, no. Yo espero y digo mariposa. Esperamos un ratito, mariposa, esperamos un ratito, y si a la tercera no señala la mariposa, entonces así bien cortito, le tomo la manito y indico la mariposa. Y ahí en el fondo lo que felicitamos y incentivamos es la participación del niño, no que el niño haya respondido bien. Porque al inicio con los chiquillos uno trabaja los niveles de participación primero. Y si los niveles de participación yo veo que está bien afiatado, ahí yo le empiezo a exigir que responda correctamente, ¿me entiendes? Porque los chiquillos al inicio no participan. Y ese va a ser el objetivo en un inicio, que puedan implicarse en la actividad, ¿cierto? Muchas veces los chiquillos sí tienen los contenidos, pero no el formato. Por ejemplo, a lo mejor ese niño sí en el día a día conoce las mariposas, la hormiga y esos insectos, pero si yo se lo muestro en lámina, a lo mejor le cuesta asociarlo. Entonces, eso es como una vuelta aparte que hay que darse con los niños que entiendan el formato de lámina. No es que no sepan el contenido, lo que pasa es que les cuesta generalizar. Entonces, volviendo a este tema de los encajes, estábamos con el niño haciendo encaje y el papá, y de repente el niño se para y el papá le dice, no, pero ¿cierto? Ya, a ver, sigamos a este niño, a ver qué pasa.
Y ahí nos llevamos una tremenda sorpresa, porque este niño fue a la cocina y quería alcanzar el ray. Entonces ya, le bajamos el ray y él empezó a señalar los insectos que estaban en el ray. Entonces ahí uno se quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque este niño uno lo subestima. Uno dice que va a ser una lecera, porque es el pensamiento adultocentrista. Siempre predecir lo que van a hacer los niños, va a ser lo mismo de siempre, pero a veces uno se lleva sorpresa. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta de esa sorpresa en la medida que yo a él lo escucho, lo visibilizo? Ya, pero si este niño no habla, usted va a decir, pero si este niño no habla, ¿cómo lo voy a escuchar? Ya tiene que ver con visibilizar, ya es como es un decir, ¿ya? Entonces, ¿qué le dijimos al papá después de eso? Es importante que nosotros lo validemos a ese niño, que lo escuchemos, porque si no, así como nos íbamos a perder de eso, nos vamos a perder muchas otras cosas y vamos a seguir subestimando a ese niño, que a lo mejor sí que tiene más habilidades de las que yo creo. ¿Entienden, no? Entonces, los chiquillos nos ven una sorpresa, pero esa sorpresa siempre y cuando yo me dé el espacio y a él le dé el espacio de demostrar esa habilidad. ¿Me entienden? Entonces, eso tiene que ver con el trabajo, ¿verdad? Tiene que ver con el trabajo práctico y tiene mucho de aspectos socioemocionales, de saber esperar, de saber escuchar, ¿verdad? Más allá de lo técnico sí es importante, pero no es lo único, tiene que ir de la manito con lo otro, ¿verdad? Y también de esa manera vamos humanizando el diagnóstico también. Porque muchas veces, ¿qué pasa con los diagnósticos que se quedan en etiqueta y perdemos a la persona? ¿Verdad? Entonces, eso también es parte del abordaje. Entonces, vamos a ver de a poquito estas conductas disruptivas. Y si yo tuviese que hablar del vínculo con el estudiante, yo me refiero a eso. A eso yo me refiero con el iceberg y con el vínculo. Ahí yo lo escribí, el vínculo con el estudiante, darle un espacio a ese estudiante, validarlo, conocerlo, escucharlo. ¿Sí? Porque los niños nos enseñan mucho, nos enseñan muchísimo. Y son enseñanzas que en la medida que uno las va reflexionando, uno las va conociendo, también te ayudan a crecer. Bueno, algo que yo transmito a las familias muchas veces, que las familias quedan fascinadas cuando los chicos se saben todas las de auto, se saben todas las letras, todos los números. La gente queda fascinada cuando los chiquillos hacen eso y aprenden a leer desde muy temprano, porque algo que es bien frecuente es la hiperlexia, ¿verdad? Pero ahí yo le comento a la familia que sacamos con que los chiquillos se sepan todos los colores de la vida, todas las letras, y no son capaces de beber agua. Porque en algún momento ese niño, vamos a imaginar que ya es adulto y no están los papás por ese motivo, y va a tener que ir a la esquina a comprar pan para la 11 y no va a ser capaz de comunicarle a ese vendedor que quiere pan, ¿entienden? Entonces, ¿en qué medida nosotros definimos la inteligencia, no? La inteligencia como concepto, como definición, ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hoy en día, ¿cómo entendemos la inteligencia? Va más allá de un coeficiente intelectual. También tiene que ver con que vaya de la mano con las habilidades adaptativas. Porque un chico puede ser genio en matemáticas, pero si no es capaz de pedir trabajo, no va a poder solventarse de experiencia o de su área de expertise. Entonces, ¿qué será la inteligencia? La inteligencia será sortear los problemas del día a día, será armar un cubo Rubik súper desordenado y después queda perfecto. ¿Me entienden o no? Hay que replantearse este concepto de inteligencia también. Entonces,
¿Por qué van a decir, ay, ¿por qué una casa y después un colegio? Porque cuando nosotros el lugar más cercano, más próximo, lo dominamos, la idea es pasar al siguiente paso, que es el lugar un poquito más lejano, ¿no? Y solo contenido escolar. Pero ¿qué pasa si este niño no sabe lo que es una silla, no sabe lo que es una cama, no sabe lo que son los alimentos, no puede pedir alimentos, no puede pedir juguetes, actividades, ¿me entienden? Que son cosas del día a día, y después le vamos a exigir a ese niño que domine contenido que no ve siempre, ¿me entienden? ¿Me entienden? ¿No? Lo lógico es que yo vaya de lo próximo a lo lejano, porque si yo todos los días veo la cama y yo domino esos contenidos y después a lo mejor yo paso un cuaderno que no lo veo tan seguido, ¿me entienden? Porque recién me estoy insertando en la escolaridad. Y ese es un mensaje que hay que transmitirle a la familia igual. Chiquillos que toman de la manito y instrumentalizan, pero no señalan. Y la gente quiere que hable, que hable. Entonces, ¿qué pasa si ese chico no tiene la habilidad para hablar? Por último, que de alguna manera me pida objeto, me pida refuerzo, me pida comida, una amistad, un juguete. Y si yo estoy hablando también respecto a el cuerpo docente, la familia, los pares, igual ahí tenemos varias oportunidades de aprendizaje. Yo hace como 2 meses fui a hacer una charla en un colegio en San Bernardo, y yo la verdad es que me quedé súper emocionada porque había varios estudiantes de media y de básica que estaban participando en esa charla y me hacían preguntas. ¿Cómo se llama cuando los chiquillos están tensos, lloran? ¿Por qué después del reconocimiento del rostro? Ellos hacían preguntas, estaban súper interesados. A mí me gustó mucho, yo salí súper esperanzada de esa charla. Y yo creo que esa chance la podríamos aprovechar, por ejemplo, en instancias, yo no sé, de consejo de curso, bueno, que haya un espacio para poder visibilizar, ¿cierto?, el diagnóstico, aprovechar de humanizarlo y que los estudiantes, los padres nos pueden contribuir muchísimo, porque de padres hay hartos padres, hay hartas oportunidades de aprendizaje, ¿no?, y de apoyo. Esta es la propuesta. La propuesta es que uno también se pueda apoyar en ellos, los compañeros, y piensen que son varios compañeros, es una profesora, son varios compañeros. Uno igual lo podría capacitar a ellos. Y bueno, son generaciones nuevas, las generaciones nuevas, y yo pienso que siempre son una esperanza. Lo que pasa es que hay un problema, uno lo subestima también, porque son niños. Porque uno me ha visto sentir. Lo mismo el contexto del cuerpo docente, lo mismo la familia, todos estos contextos humanos son grandes oportunidades de aprendizaje y de generalización, porque la casa es distinta a la escuela es distinta muchas veces al entorno social, ¿verdad? Y son distintas formas de abordaje también. No es que una reemplaza a la otra, son complementarias. Y hablando de complementario, muchas veces la gente piensa que el fonoaudiólogo de pie reemplaza al fonoaudiólogo de terapia, y no es así, es que no toda la familia lo sabe, son complementarios. Entonces, bueno, esta imagen que se la quise compartir porque pienso que es bastante pedagógica. Ahí aparece el concepto de igualdad y el concepto de equidad. Y sabemos que muchas veces vamos a tener que hacer adecuaciones curriculares cuando pensamos en un diagnóstico distinto. Entonces, claro, porque si hablo de igualdad, a todos le hacemos la misma prueba. Todos le hacemos la misma prueba, soy de igualdad. Pero cuando yo hablo de equidad, hacemos adecuaciones curriculares. Una adecuación curricular, a lo mejor puede ser que el chico escriba el cuento, pero el computador o la tablet, a lo mejor no con el. Eso igual es la
han planteado los padres, oye, pero si hoy en día la mayoría usan computadores, celular, ¿por qué tanta insistencia en el lápiz? Bueno, hay un papel general de flexibilidad de los docentes. Y ser espectrotista es difícil, la verdad que sí es difícil. ¿Cómo es la descompensación? Ustedes se preguntarán, uy, ¿cómo será descompensarse? Bueno, no les gustaría. O sea, a lo mejor si uno puede preguntarse cómo es el proceso de descompensarse, hay crisis. Bueno, la crisis como palabra a mí no me gusta mucho, personalmente. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de crisis, de alguna manera eso gatilla algo en los padres que se bloquean, porque el lenguaje crea realidad. Y si yo estoy diciendo, oh, mi hijo entró en crisis, es crisis. Oh, qué terrible, yo no digo que él esté sobreestimado. Pero qué tan favorecedor es usar esa palabra tan potente que me puede bloquear. Pienso que no es tan favorecedor. ¿Me entienden o no? Entonces, tomar buenas decisiones en ese momento para poder ayudar al estudiante y no caer en la tensión emocional tampoco es fácil, pero si se dan cuenta es un aprendizaje socioemocional. No tiene que ver con esto, sí, esto importa, pero también tiene que ver con yo regular mis emociones. También tiene que ver con yo regular mis emociones. ¿Y quién nos enseña a hacer eso? El sistema educativo no nos enseña a hacer eso, ¿verdad? Entonces, sí, esto tiene mucho de eso emocional. Algo que pasa con mucha frecuencia en conductas disruptivas es que los chiquillos tienen las cosas ahora ya, y si no, te pateo, te pego, grito, ¿verdad? Y ahí aparece el círculo vicioso de las conductas disruptivas. Piensen que las conductas disruptivas siempre cumplen una función. Y cuando esa función se logra, permanece la conducta. Por ejemplo, me doy cuenta que cuando yo te pego, ahí tú te das cuenta de que yo existo. Entonces, si yo quiero tu atención, la próxima vez voy a pegar, voy a gritar lo que a mí me funciona. ¿Cómo romper con ese círculo vicioso? En verdad, de parte del niño es difícil, pero sí de parte del adulto ahí podemos romper con el círculo vicioso. Entonces, bueno, ahí, para ello, no solamente está la parte teórica, que es saber esta información que yo le respondo, sino que también tener el suficiente control emocional para no ir corriendo y de verdad que no llores porque no, que de verdad que me parte la mano. Hay que ser personal. Pero tiene mucho de eso emocional, de regular mis emociones, mi conducta. Y eso es lo que le mencionan los padres. Pues eso lo hago sabotear. Es que es como si se estuviera muriendo y no, es que le tengo que dar el chocolate. Y se le doy el chocolate. Entonces, esa conducta se repite y se perpetúa en el tiempo porque no funciona. No, si estos chiquillos son manipuladores. La gente dice eso, pero ojo, si por ejemplo es un chico con desarrollo típico, a lo mejor ahí yo podría decir que son manipuladores. Pero ¿por qué en este caso no? Porque algo que es bien característico del espectro autista son las dificultades de la teoría de la mente. La teoría de la mente tiene que ver con qué tanto mentalizo el otro. Y algo que forma parte de las conductas manipulativas es que uno sabe mentalizar a los demás. Mira, cuando hago esta conducta, él se pasa este rollo, y yo puedo manejarlo, yo tengo el poder de la situación, etc. Pero toda esa imaginación, con toda esa complejidad de la que vive la mente, muchas veces a ellos se les dificulta. Entonces es más simple que eso. ¿Me funciona? Lo repito. Lo hago, me funciona, lo sigo haciendo. ¿Sí? Es como más simple. Entonces, ¿qué le digo a la familia en este caso? ¿Cómo ayudar a la familia? Bueno, ahí es que, por ejemplo, con mi mamá, yo conversaba el otro día. Yo
si es que usted muere de ganas, puede llegar a esto que yo sé. Y le vamos a hacer un ejercicio. Usted va a cerrar los ojitos, porque si usted ve al niño, peor. Entonces cierra los ojitos y cuenta hasta 3. 1, 2, 3. De ahí usted le queda fluido. Pero ciérralo bien, porque yo sé que usted se tienta que abrirlo un poquito. Esto no, un poquito no. Y eso ya es voluntario. Si usted tiene la voluntad, después 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de a poquito, progresivamente, los niños se están acostumbrando a la espera. Y la espera es tolerancia a la frustración. Pero si ustedes se dan cuenta, la tolerancia a la frustración es algo de todos los días. No es de una semana para otra, ¿entiendes? No es que el fonoaudiólogo mágicamente haga que los niños sean tolerantes a la frustración. No, eso no existe. Una hora a la semana no genera cambios, pero sí lo que genera cambios es capacitar a los padres. Eso sí. Y en otros países se hace, en España, por ejemplo, en Estados Unidos, el enfoque no es quedarse solo con los niños, es capacitar a los padres, porque los padres viven con el estudiante y así ellos empiezan a tomar mejores decisiones. Y un padre empoderado es un padre que mejora su autoestima y también mejora el cómo intervenir a ese niño en el día a día. Y adivinen que los chiquillos avanzan un montón, porque tienen un terapeuta en casa y eso es la medida que yo los capacite y yo los empodere, lo voy a ir logrando. Y tampoco lo mismo, tampoco voy a subestimar a los papás. Si este papá no sabe nada, ¿no? Bueno, más de algún profesional a lo mejor piensa así, entonces no, yo sé que ellos pueden, yo les tengo fe. Ya yo sé que los padres son súper capaces. Y piensen lo siguiente, son hijos de ellos. ¿Qué más importante que eso? Que un hijo tuyo que tú quieres ayudar. Y los padres están desesperados, lo que más quieren es hacer cosas para mejorar la calidad de vida de ese niño. Vamos a hablar un poquito acerca de la comunicación, ¿no? Bueno, la comunicación, yo siento que no se habla mucho de esto, a mí me gusta. Yo quiero que se visibilice la dificultad de la comunicación. ¿Comunicación tiene que ver con fonología? Claro que sí, ¿verdad? Voy a defender mi área. Somos muy importantes, ¿verdad? Ahora, eso sí, yo tengo que reconocer que la universidad nos prepara mucho para trabajar con estos niños, para que les miento. Ahí yo hago mi medio acuerdo. ¿Yo por qué he aprendido de este tema? Porque yo me he supervisado, porque personas entendidas la materia me han enseñado. Y eso también tiene su costo económico. Yo no sabía que haciendo así. Entonces, ¿cuántos profesionales estarán dispuestos a que una persona lo corrija y les diga cómo trabajar, ¿verdad? ¿Cuántos profesionales están dispuestos a eso? Pero como yo vi avance en mi sobrino, le dije, no, de todas maneras yo me voy a seguir supervisando porque igual vamos a poder apoyar a varios niños. Entonces, la dificultad de la comunicación son un origen muy frecuente en las conductas disruptivas. ¿Por qué? Porque yo a través de la dificultad de la comunicación voy a imaginar que ese niño vive con un bozal. Y una persona que vive con un bozal no es una persona muy feliz. Uy, que no entiende, porque ni siquiera puede darse a entender y la gente tiene que andar adivinando las intenciones de ese niño. Y de ahí que es importante usar sistemas de comunicación aumentativo y alternativo. ¿Qué es eso? Ahí tenemos un ejemplo, las láminas tipo PEX. El PEX es un sistema de intercambio de imágenes donde yo le entrego una lámina donde aparece una manzana, yo se lo entrego a mi mamá tiene que dar una manzana de vuelo. ¿Sí? También tenemos la escritura. Ahora, ojo, yo la escritura la recomiendo solamente en aquellos estudiantes que tienen esa base cognitiva. Y también está el sistema de gestos y el sistema de gestos que usa el Baby Science
porque a diferencia de la lengua de señas chilena, a nivel psicomotor no están existiendo. La lengua de señas chilena, uno cambia uno de los cuadrantes del espacio de la seña y eso ya significa otra cosa y bastante complejo. Pero en cambio, el digital es mucho más fácil en ese aspecto. Entonces, menos frustrante. Yo tengo Instagram. Mi Instagram es Estancia Fonobiología, nace con Y. En mi Instagram, cada cierto tiempo, yo publico posts con imágenes. Y yo el otro día yo publiqué esta imagen, este esquema, que lo encontré muy bonito porque también nace un poquito de esta cultura autocentrista. Y ahí, ¿qué es lo que dice la mamá? Mi sueño es escucharte hablar al niño. Y el niño que dice, mi sueño es ser escuchado. Y ser escuchado más allá de hablar. Tiene que ver con que tenga un sistema para comunicarse. Porque muchas veces el habla va a ser difícil de presentar, porque el habla tiene varios requisitos. Saber imitar distintos tipos de imitación, porque la imitación del habla es una de las más complejas que existe. De ahí, ¿qué aportes tenemos? Por ejemplo, hay un investigador que se llama Raymond Kent y Helen Clark, que obviamente que no son chilenos, porque aquí en Chile no se invierte en investigación, pero algo que descubrieron estos investigadores es que el habla es una tarea pero tan compleja que la activación cerebral es muy global. Pero cuando uno imita levantar un brazo, la activación cerebral es más pequeña y por eso debería ser más fácil. Pero ¿qué pasa si un niño ni siquiera es capaz de imitar eso? Menos yo le voy a pedir que imite el habla, menos. Y lamentablemente no todas las personas saben esto, exigen que el niño diga y nunca lo va a repetir, porque no tiene los requisitos básicos. Entonces, mientras tanto, con ese niño tenemos que hacer un sistema de comunicación, que se comunique con la niña, que se comunique con algún gesto a través de la escritura. ¿Me entienden? Entonces, cuando los chicos tienen muchas conductas problemáticas, parte de eso es porque también les gusta comunicarse y por lo tanto cuando nosotros implementamos sistemas de comunicación, las conductas problemáticas también bajan bastante, porque empiezan a canalizar sus frustraciones, empiezan a sentir más visibilizadas y además nos ayuda a prevenir. Parece que me estoy descompensando, no sé qué hacer. A lo mejor le puedo decir a la profesora que me dé un espacio para estar un ratito, me doy una vuelta ahí en el patio, y a lo mejor me cae un poquito. Pero me cuesta el habla. Cuando yo estoy descompensado, desregulado, es como que siento aquí un globo en mi cuello. Entonces me es difícil hablar, pero a lo mejor yo puedo entregar una tarjeta que dice, no me siento bien, necesito un descanso. Y yo se la entrego a la profesora, y esa profesora, como se pone en mi lugar, es muy empática, entonces me deja salir un ratito. Y cuando vuelvo, estoy mucho mejor. Entonces, esa es una forma de comunicación alternativa, porque van a haber momentos en que el habla va a ser muy difícil de realizar. Pero si tengo una estrategia, mucho mejor para mí. Y yo también vivo más tranquilo. Cuando los chicos están desregulados, les cuesta más aprender. Yo lo cuento porque uno les exige que se queden en la actividad, que se queden, y empieza a haber una tensión corporal en ellos. Se acabó el tiempo. Queda una hora. Voy a seguir como. Entonces, claro, uno insiste en que quiera que sentamos, los chicos empiezan a pensar, empiezan a hacer esto, porque hay una necesidad también sensorial,
Claro, cuando uno implementa un cojín sensorial y lo coloca en la silla, en general los chicos se mantienen más tiempo sentados. Yo no digo que estén una hora sentados, pero sí aumenta el promedio que suelen quedarse sentados, ¿verdad? Y eso ya es un progreso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ya uno insiste en que es sentado? Entonces ya aparece la conducta problemática. Damos vuelta a la mesa, ¿cierto? ¿Y por qué doy vuelta a la mesa? Porque recién ahí que la otra camina de cabeza y me escucha. No sé. Y eso lo podríamos transformar. Podríamos transformarlo en una lámina de descanso. Cuando yo me empiezo a sentir tenso, que no estoy durmiendo bien, que esta actividad es muy exigente para mí, a lo mejor yo puedo entregarle a ese adulto la lámina de descanso y ahí me deja un descanso para volver mucho mejor. Y así prevenimos la conducta delictiva, prevenimos que explote la bomba. Porque como yo le decía, una vez que aparece el incendio, no sabía cuándo puede ir. Cuando uno tiene chicos que son cerebrales, que no hablan, vamos a tener que implementar un sistema de comunicación para que ellos puedan seguir aprendiendo. Algo que me dice Macarena Gre, mi supervisora, es que si los chicos de 4 años no tienen una habla funcional, sí o sí hay que implementar un sistema de comunicación. ¿Pero por qué? Porque uno aprende principalmente a través de la interacción social. A través de la interacción social, por ejemplo, el estudiante con la profesora es en el fondo es un vínculo social, porque yo hablo con la profesora, ella responde mis preguntas, ella me enseña, me responde mis preguntas, yo le contesto de vuelta y así. Así se genera el aprendizaje a través del puente entre yo y nosotros. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo no me comunico, no tengo sistema de comunicación, yo me cierro al ambiente y dejo de recibir conocimiento y aprendizaje, ¿verdad? Entonces me aíslo y empiezo a estancarme intelectualmente. Y ahí hay un desfase cognitivo importante entre el chico que no habla y el que sí habla. ¿Entienden? Entonces, para evitar ese retraso cognitivo, ideal que tengamos sistemas de comunicación si los chiquillos aún a los 4 años no hablan, no tienen expresión oral. Pero yo me refiero a una habla funcional. Ojo, que no es lo mismo que el habla estereotipada. ¿Alguien sabe lo que es eso, habla estereotipada? No. Tienen que decir, no, no. Ya, que sí yo entiendo, si no, no entiendo. El habla estereotipada es aquella habla automatizada que no necesariamente tiene un componente comprensivo. O yo repito los diálogos de la película, pero ¿en qué medida yo los entiendo o no? Bueno, a mí me gusta repetirlos porque eso me da seguridad, me gustan las palabras. Pero ¿qué tan funcional es eso, verdad? Un habla funcional es aquella que me permite satisfacer las necesidades del día a día. Poder ir al baño, contarle a mi familia que si me pasó algo, que si un niño me pegó, yo poder expresarlo. Eso es un habla funcional. Un habla funcional no es repetir el diálogo de una película, no es repetir la frase de un personaje, no necesariamente, o también puede ser que yo a lo mejor hablo, pero no se me entiende lo que yo digo. Gotita de acá, se cayó la película, en el niño con trastorno cronológico, ahí uno dice, sí, ok, entiendo. No me entiendo. Entonces, en esos casos también habría que implementar un sistema de comunicación, porque si la gente no entiende a ese estudiante, igual ese estudiante va a vivir frustrado. Y es difícil también la interacción social cuando los demás no te entienden, sean pares o sea la misma familia, ¿verdad? Entonces, un habla funcional es eso. Un habla funcional es que los chicos se puedan defender en el día a día. Funcionalidad, que sea funcional. Y bueno, lamentablemente, uno le insiste a la familia. Ese niño sí está bien, ese niño habla, pero si no tiene una
funcionar, no va a tener autonomía, igual se va a frustrar. Y lamentablemente a veces la familia se queda con eso, ¡ay, habla, no está quedando! Entonces hay que tener cuidado. Bueno, bueno, los chicos preverbales, los chicos que no hablan, yo sé que muchas veces uno se va a obsesionar con el habla y dice que sí, que hable, que hable, que hable. Pero si usted ve que hacerle repetir palabras no funciona, no insista con eso porque usted también se va a frustrar. Tiene que ser por otra vía. Y bueno, los chicos, muchas veces los chicos con sintomatología más severa o con necesidad de apoyo previo, bueno, ahí yo hago una diferencia porque no necesariamente un chico con necesidad de apoyo previo va a tener sintomatología severa, ojo. Y no me quiero detener en eso porque es como, no sé, siempre me va mucho el caso, pero a lo que voy es que los chicos con mayor sintomatología les cuesta mucho la imitación, por eso avanzan más lento, porque como la imitación no es fluida, en general les cuesta el aprendizaje, uno aprende a través de la imitación, no es que uno aprenda solo, no, uno aprende imitando a los demás, pero ¿qué pasa si mi imitación no es fluida? Ahí aprendo más lento y por eso los chicos se aprenden más lento y avanzan un poquito, y ahí es que aparece la figura del tutor sombra o la ayuda física total. La ayuda física total es la mano detrás del niño y orientar esos movimientos para que en algún momento yo lo vaya soltando de a poquitito y él tenga una intencionalidad en tomar el lápiz, en sentarse, en usar la cuchara. ¿Entiendes? Porque nos va a pasar que la distracción motora también puede jugar en contra y me debe costar tomar la cuchara y yo la tomo y empieza a desparramarse toda la comida, porque ahí algo está pasando a nivel de la programación motora. Eso, por ejemplo, trabaja con el cerebro vocacional. ¿Se acuerdan de los otros sistemas vectoriales? Bueno, ahí están escritos también. Esto era extraído del perfil sensorial, ¿cierto? Y bueno, el perfil sensorial es único, ya no existen las recetas de cocina, porque no sé, en TikTok, en Instagram, en redes sociales, todos dicen que es receta de cocina. Y eso no, es muy lejano a la realidad. Algo que me funciona en un niño no me funciona en otro. No. Los pictogramas no son para todos los niños, no. Claro, uno cuando ve un tablero de anticipación, uno dice, oh, tiene pictogramas ya, pero no todos los chicos están preparados para eso, porque el pictograma es un símbolo, tiene un contenido simbólico y no todos los chicos están preparados para ese contenido simbólico. Hay tableros de anticipación que tienen objetos reales. Lo que pasa es que en general, esto yo lo he hablado, por ejemplo, en los live, que hacemos en Instagram, yo lo he conversado otras veces, que capacitar a profesionales para trabajar con chicos severos, eso es lo que menos se invierte en eso. La mayoría de las capacitaciones que hay son pensando en chicos leves, la mayoría, y si es que el chico moderado, nuevamente, a nivel de sintomatología es mejor. Entonces, por ese tipo, como que no le resulta tan familiar, ¿no? Ese día que fuimos a Nogales a hacer una charla, yo hice una charla sobre el espectro autista severo, y parte de lo que nosotros conversamos es que en general, claro, las consultoras, las empresas, como saben que no es tan retribuyente, no tan lucrativo el tema de los chicos severos, por eso en general las capacitaciones no están orientadas a esa población. Entonces, la saturación sensorial, como ya lo comentamos, depende del perfil sensorial. Oh, pero si tu hijo es autista, entonces le deben molestar los ruidos. No necesariamente. O tiene que usar lentes de sol porque lo visual le afecta muchísimo. No necesariamente. Por eso la evaluación es individual. Yo no a todos los niños les voy a recomendar un sistema de láminas, ¿no? No necesariamente. Entonces hay que tener cuidado con esas publicaciones de no, más esto que va a servir, ¿cierto? La fórmula mágica. Y bueno, esto es una adaptación a lo mejor, bueno, es una adaptación pensando en un agente. Los chicos que tienen esta búsqueda propioceptiva,
Yo como necesito pararme, necesito pararme, necesito pararme. Eso también, bueno, es una propuesta que tengo en esta pelotita. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que yo me concentro en esta pelotita, eso igual me deja un cable a tierra. Piensen que un chico con trastorno de procesamiento sensorial es como si tuviera un ruido constante, un sonido constante. Y cuando ese sonido empieza a bajar la intensidad, es cuando al mismo tiempo está con un estímulo sensorial. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, con los pacientes, con los usuarios, que cuando ellos están como en una pelota encima y con la mano hacen otra actividad, ese ruido empieza a apagarse y empieza a mejorar su habilidad de concentración. Ahora lo que uno implementa muchas veces con los refuerzos o los frenos, sí. Porque nos va a pasar que muchos chicos hipertrofistas como que no le hacen sentido la inclusión. ¿Qué pasa? El adulto muchas veces le va a decir, oye, hazla invertida. ¿Por qué te que le invertida? Como que no le hace sentido, entonces el niño se va y se va. Entonces uno dice, no entiende el seguimiento de instrucciones, ¿verdad? Puede que a uno le haga mucho sentido. ¿Y cómo le puede hacer sentido a ese estudiante seguir las instrucciones? Bueno, a lo mejor hay que implementar un refuerzo y ese refuerzo debe ser algo de su interés. Bueno, hay chicos que, por ejemplo, les gusta aplicar personajes favoritos. A ver, ¿qué personaje los hago cuatro? La mayoría tenía ya, la patrulla canina, Lady Bug es la superheroína. Hacemos una pequeña actividad y después cada una Lady Bug, parece que eso te motiva más a ti. Bueno, lo vamos a hacer. Lo evaluamos y ahí, dependiendo del resultado, decimos, oh, esto funcionó, la próxima vez lo volveremos a hacer. A lo mejor me explique, ahí va a depender mucho del perfil del estudiante, porque un tipo severo, créanme, que otros son más tolerados. Entonces, otro ejemplo que es más de la rutina del día a día, este es otro ejemplo. Ya, es hora de comer, está todo listo, pero primero hago la base de semana y después como. Entonces, ahí algo que viene interesante es cómo las instrucciones visuales contrastan con las instrucciones orales. ¿Por qué? Porque el espectro autista es darle como una raya en el agua. Llega y se va. ¿Qué cosa dijiste? Y tenía que comprar papas, detergente, no sé qué más. Y después a la una de la serie y no le va a hacer. Entonces, como mejor escríbelo, porque yo sé que cuando yo lo escribo, ahí te lo aprenden mejor porque es visual, eso es visual. Y lo visual, de alguna manera, el cerebro autista lo procesa mejor. Y ahí es cuando viene la explicación. ¿Qué pasa si la mamá dice, vamos a comer, pero primero lavamos las manos? ¿Qué es lo que ve el niño? El niño ve que está toda la mesa puesta, su plato servido y la silla está atrás, va encima de él. Entonces, visualmente, ¿qué estoy expresando? Ven a sentarte porque la comida está lista, de hecho, esta receta es el entonces el niño va directo a la silla. Pero ¿cómo sería si la silla está adentro, están todos los platos llenos de él, y yo le digo, vamos a lavarse las manos primero y después te sirvo? Quizás a lo mejor eso le haga más sentido. Sí, porque si no, yo sé que no voy a desbloquear esa etapa. Primero tengo que matarme la etapa del lavado de manos y después yo desbloqueo la etapa de almohada, ¿cierto? Entonces, muchas veces vamos a tener que trabajar la instrucción, siendo consecuente con lo que yo digo y con lo que muestro visualmente. Y lo mismo en el caso de los objetos. No es que no tiene que tomar esos objetos, ya no se está cara de papel. No es que no tiene que tomarlo porque son nuevos, son de la otra tía, y por qué están ahí. Está para lo voluntario, ¿por qué están ahí?
yo muchas veces he realizado asesoría a educadores de religión, y había una profesora que me decía, yo cada vez que yo entro a la sala, este niño se pone a llorar, porque le encanta hacer terapia conmigo, parece que era una educadora diferencial. Y cada vez que yo entro a la sala a dejar un documento a la profesora, este niño quiere que vuelva. Y ahí yo le dije a la educadora, usted entra a la sala y usted ha intentado hacerlo desde afuera, que no la vean, porque lo visual es súper potente, ¿no? Es súper potente lo visual. Yo veo a la educadora, ¿qué pasa si no la veo? ¿Qué pasa si la educadora, la que está tomando la clase, se acerca a la puerta y me entrega el documento a él? Quizá yo tenga que flexibilizar, porque los chicos se supone que tienen el diagnóstico, como adultos se supone que no, o si no, yo ya terminé mi desarrollo. Mi sistema nervioso desarrollado, todo eso, entonces lo más probable es que sea más fácil que el adulto flexibilice a aquel niño, porque el niño está en medio de su desarrollo del sistema nervioso y además tiene un diagnóstico que no es muy fácil, esto es un poco más complejo, y sobre todo entenderlo. ¿Me entiendes? O sea, todas estas estrategias que son prácticas, como yo les decía, no sé por qué se hablan cosas en las clases, no sé por qué. Yo como le digo a la gente del online, del Instagram, yo les digo que muchas de estos cursos son como teoría que no te llevan a nada, no mejoran tu calidad de vida y menos la calidad de vida de los niños. Bueno, hay ciertos mitos también en torno a la que estamos conociendo.